Clínica Libertad tenemos un trabajo coordinado, multidisciplinario, así establece la norma técnica nacional, en donde no solo participan médicos, sino también enfermeras especializadas en control de VIH, participan nutricionistas, participan psicólogos y otros profesionales médicos de manera requerida en su momento, por ejemplo, oftalmólogos, odontólogos. El programa a la vez también cuenta con servicio social, con asistentado social que nos ayuda en algunos casos en donde puede haber detección de violencia familiar, en donde puede haber detección de otros estigmas en la familia y se puede intervenir precozmente. Lo que queremos es darle en el programa el máximo bienestar físico, psíquico y mental a las personas con VIH para que sean no solo recuperadas en su ambiente familiar, sino también en su ambiente laboral, en su ambiente social. ¿Siguen las infecciones o son esporádicas? Continúan. Yo diría que en los últimos 6 años, después de un plató, o sea, un momento que estuvo un poco, no digo dormido, pero en un stand-by, vuelve otra vez a subir, pero no en una manera significativa. Habrán subido un 3 a 5% los casos de la línea basal de hace 6 años atrás, pero aún así es preocupante porque ese ascenso es a veces a predominio de gestantes. Entonces, si una gestante está contagiada, implica que fue contagiada evidentemente por la pareja sexual, ¿no? Y la pareja sexual a veces no se da cuenta de ese detalle y podría estar infectando permanentemente también a otras personas, porque esa pareja tiene que haberse infectado de una tercera pareja. Realmente, parece mentira, comenzamos a tener un promedio de, en algún momento, 15 a 20 pacientes mensuales nuevos, ¿no? En los 2 hospitales. Esto de aquí ya nos llamaba la atención. ¿Por qué en pandemia comienza a aparecer tanto, ¿no? Muy probablemente porque comenzaron a tener síntomas rápidamente. ¿Por qué? La interacción de repente con el virus, con COVID, podría haber sacado a flote al otro virus y poder manifestarse. Eso ha ocurrido y se ha observado en publicaciones hechas donde hay coinfección COVID-VIH. Probablemente esta sea una de las explicaciones por las cuales comenzó a notarse más rápidamente VIH en esta época de pandemia. Claro, el terror está basado muchas veces en, número 1, autoestima, segundo, a veces sentimientos de culpa, como tal cual dicen los psicólogos, pero para eso evidentemente se necesita trabajar mucho con la población con mensajes asertivos, y los mensajes deben ser obtenidos no de internet, porque en internet muchas veces yo diría que el 80% son a veces digamos mensajes poco favorables, poco técnicos, ¿no? Yo lo que le aconsejo a la población para que no tenga temor, consulten con su médico de cabecera, consulten con profesionales de la salud que saben perfectamente que una prueba no va a dañar a nadie. No debemos tener esos temores, al contrario, es una buena estrategia de salud en la actualidad. Ya estamos en el siglo XXI, ya no es posible que sigamos viviendo con pensamientos de la época medieval, ¿no? De tal manera que todos tenemos que hacernos nuestra prueba de VIH. Es controlable, aún todavía no se encuentra la cura, pero el control que se hace es tan bueno que parece una persona prácticamente curada. Se reincorporan completamente a sus centros laborales, a sus familias, a su entorno social, como si no tuvieran absolutamente nada. Una información muy interesante que hubo en Miami hace aproximadamente 2 años, en donde, un poco más de 2 años, donde se hizo un trasplante de un donante de riñón a otro paciente VIH. Ambos eran indetectables, evidentemente, con muy buen control de enfermedad. Y fue la primera vez, es un hito histórico, recuerdo al doctor Fauci en Estados Unidos comentar ese detalle, que es una esperanza también a esos pacientes VIH que requieren trasplante, que se pueden trasplantar entre ellos cuando la enfermedad es controlada. O sea, ya se está venciendo algunos paradigmas antiguos, se están rompiendo. ¿Por qué? Porque las tecnologías sanitarias terapéuticas son cada vez más importantes, más sólidas, hay más experiencias y más evidencias de nuevos medicamentos que se están usando en los pacientes con excelentes resultados, a tal extremo que el paciente está prácticamente como si no tuviera la enfermedad. De todos los pacientes que reciben tratamientos en el Perú, aproximadamente el 92% de los pacientes, 92% de los pacientes tienen enfermedad controlada, quiero decir carga viral indetectable. Eso es una cifra muy buena, porque nos estamos acercando al famoso 90-90-90 que nos establece la OMS. ¿Qué significa eso? Que todo país debe detectar el 90% de sus casos en el país. De ese 90%, darle tratamiento al 90%.
Y de ese 90% que alcancen carga viral indetectable, el 90%. Ese es el 90-90-90. Todavía tenemos problemas en la detección, todavía tenemos problemas en la dotación de medicamentos adecuados para ellos. Pero en la parte terapéutica sí se ha avanzado muchísimo. ¿Ya? Número uno, este virus se contrae por vía sexual. Eminentemente, 98% de las transmisiones son vía sexual, ¿no? 1% por vía de transmisión materno-fetal, ¿no? A través de la lactancia o en el momento del parto, y 1% por transfusiones. Por transfusiones es muy difícil, ¿por qué? Porque el PRONAEVAS, el Programa Nacional de Bancos de Hemoterapia y Bancos de Sangre, hace unos controles muy escrupulosos cuando se va a dar una transfusión de sangre. En el caso de las gestantes, ya comenté previamente que en el primer y tercer trimestre se hace el tamizaje para poder detectar a los pacientes y poder rescatar a esos niños. Entonces nos queda la vía sexual, la más difícil de controlar, porque es parte de la vida de un ser humano, ¿no? El aspecto sexual es inherente al ser humano. Entonces, educación sexual es lo que yo siempre he pedido de hace más de 20 años a los planificadores en educación, ¿no? Que haya, ahora que tenemos un presidente profesor, que por favor se preocupe de ese detalle, ¿no? Que haya, digamos, especialistas en comunicación, especialistas en educación, a fin de que diseñen mensajes y programas educativos adecuados a que el niño inmediatamente internalice el concepto de cuán importante es su cuerpo, cuán importante es su sexualidad cuando llegue su momento, que viva su sexualidad de acuerdo a etapas de vida y que no las adelante. Y de esa manera también sepa proteger su cuerpo, sepa protegerse de esta enfermedad. Uno. Segundo, para los adultos que ya no tendríamos opción a ese tipo de cambios, si es que se llega a hacer, es evidentemente la monogamia. Es evidentemente tratar de vivir con una pareja. Y tercero, bueno, es el que menos aconsejo usarlo abiertamente. Se usa en el momento que debe usarse, el preservativo. ¿No? El preservativo puede usarse. Y esto lo digo ¿por qué? Por muchos jóvenes. Muchos jóvenes se ha visto el comportamiento, esto lo ha estudiado Prisma, lo han estudiado varias ONGs que tienen que ver con el comportamiento sexual de jóvenes, donde el joven llama por teléfono, tenemos una fiesta, bueno, llama a 5 chicas esas que salen en los periódicos, ¿no? Y las llevan a las fiestas y terminan, digamos, en bacanales, sin protección muchas veces, y algunas de ellas pueden tener VIH y contagian a los jóvenes. Entonces, tiene que haber mensajes asertivos sobre el uso de estos tres ítems y resaltar en los jóvenes y en los adultos jóvenes también el hecho del uso de preservativos. Pero básicamente sobre eso la monogamia. La monogamia va de la mano con valores. Una educación basada en valores yo creo que puede ayudar muchísimo. Y uno de los valores más importantes es el retraso de la primera relación sexual. Una experiencia muy interesante en África. Se hizo en 3 regiones, se hizo un programa de retraso de primera relación sexual, un trabajo de 10 años. Empezó con niñas, ¿no? Y otra zona donde no se hizo ese tipo de control. Se vio cómo la incidencia de VIH en las zonas donde se intervino bajó notablemente a menos de 1.4 por 10.000 habitantes, ¿no? Y la otra pues seguía con sus 33%, 32 por 1000, perdón. ¿No? Eso de ahí ya nos está diciendo la importancia de los mensajes educativos, pero desde la temprana edad. Correcto. Doctor, mañana se celebra el día. ¿Qué actividades han programado? Nosotros, bueno, estamos programando varias actividades a niveles altos. Una de ellas, bueno, teníamos pensado también un pasacalle en el cual llamemos a la atención a la comunidad de la importancia de tener un programa, de la importancia de hacerse una prueba, independientemente de quiénes somos, cómo somos, qué hacemos. Es necesario que cada uno sea consciente y diga, quiero hacer una prueba para proteger también a mi familia si es que tengo pareja, ¿no? Si es que ha habido algún desliz o cosas por el estilo, sucede. Estamos en una sociedad de alguna manera machista todavía. Entonces, es necesario que haya esa concientización de que la gente tiene que hacerse sus pruebas si es que considera que ha habido riesgos, que hay factores de riesgo. Uno. Segundo, estamos también haciendo cursos de capacitación y refrescamiento a nivel de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? No solo los que no están en el programa, sino también los que no están en el programa, que conozcan las ventajas de reconocer, ¿no? Tempranamente esta enfermedad y otras cosas, cómo pueden ellos protegerse de estos flagelos. La tercera cosa también, estamos intentando ver en qué manera podemos hacer pequeños eventos, un pequeño concurso referente a esto. Estamos en pandemia y es muy difícil, no es como otros años que hemos podido hacer estos concursos, monografías sobre el tema, pintura, canciones, etcétera. ¿Queremos volverlos a hacer en algún momento? Pienso que sí, pero las actividades administrativas y las actividades del pasacalles sí de todas maneras van.